es que crecí en una familia muy unida, en donde pues mi papá fue como la cabeza del hogar. Él era como, o bueno, sigue siendo la persona que provee económicamente a la familia. Mi mamá estuvo todo el tiempo con nosotros. Ella pues es ama de casa y se dedicó completamente a criarnos, ¿no? Entonces creo que eso también influyó bastante en que creciéramos pues siendo niños felices. La verdad es que pues tengo la fortuna de que pues tuve unos papás que desde niños siempre procuraron que tuviéramos como ambientes sanos como niños. Yo recuerdo que mi papá siempre era como los fines de semana siempre nos llevaba a los parques o siempre jugaba con nosotros en los parques también. Entonces también tuve una infancia pues sana. Crecí también mucho con mi abuela paterna. Entonces ella fue como mis primeros años, fue como mi mamá. En realidad mi abuela fue quien me cuidó y yo era muy apegada a ella, entonces crecí prácticamente con ella. Entonces creo que también mucho de la convivencia con mi abuela definió como mi comportamiento en la vida adulta también. Si bien mi abuela falleció cuando yo tenía como alrededor de 7, 8 años, pues la verdad es que yo desde que nací era muy muy apegada a ella. Entonces pues yo vivía prácticamente con ella. Mi papá compró una casa frente a la casa de mi abuela, entonces pues todo el tiempo me la vivía yo ahí. Entonces sí, era una relación muy bonita y creo que también muy afortunada y bendecida, porque creo que, o sea, convivir con tu abuela es muy muy bonito ya cuando creces. O sea, es tiempo, o sea, es fecha que yo todavía la extraño y pues ya crecí, ¿no? Y pues sí, los recuerdos como que perduran por toda la vida. En realidad fue muy divertido. También estudié en el Ateneo Fuente, entonces creo que fue una experiencia única y diferente. Creo que vives el Ateneo como justo esa etapa en donde eres pues entre adolescente y como que definiendo qué vas a querer en tu vida adulta. Entonces a mí me gustó bastante la preparatoria, la disfruté muchísimo. Y creo que desafíos a los que me enfrenté, yo creo que ya al final fue como este tema de elegir como la carrera. Creo que toda la preparatoria me la viví como súper relajada. O sea, la verdad es que nunca batallé con las materias, nada. Era una niña como pues aplicada, entonces no tenía tema con mis materias. Pero creo que al final el reto fue elegir a dónde quería ir, ¿no? Y cuando me toca elegir a dónde quería ir, la verdad es que sí fue un poquito pues retador, porque yo elegí estudiar comunicación. Creo que desde que llevamos la materia en donde te van orientando a dónde quieres ir, yo sabía que quería algo en las ciencias sociales. Y cuando empecé a investigar encontré la carrera de comunicación organizacional en la UAC, bueno, comunicación organizacional y relaciones públicas en la UAC, y vi el plan de estudios y pues como que todas las cualidades que tenía la carrera eran cosas que a mí me apasionaban un montón, ¿no? Entonces yo tenía claro que quería ir hacia allá. Su preocupación era que yo no llegara a tener un buen trabajo o una buena solvencia económica para poderme como ser independiente, ¿no? Pero fíjate que mi familia, mi papá principalmente, siempre nos inculcó que la educación era lo primordial. Entonces nunca limitó eso. O sea, dijo, ok, ya elegiste eso, pero tú vas a ser responsable de lo que sea después. Porque él siempre nos ha dicho de que la única herencia que les voy a dejar va a ser, o sea, sus estudios. Y ya terminando sus estudios, ustedes se hacen responsables de sus vidas. Entonces creo que como que crecí mucho con esto, que no, o sea, nunca tuve limitante. O sea, mi papá siempre nos ha dejado ser. Creo que, o sea, tengo 2 hermanos. Mi hermana eligió ser nutrióloga y la apoyó. Era una carrera que tampoco le encantaba a mi papá, porque también lo mismo que me decía a mí le decía a ella, ¿no? Entonces creo que en mi familia núcleo, como que mi papá siempre nos enseñó a que fuéramos como mujeres independientes también. O sea, mi mamá
híjole, viene de una familia bien grande. Mi mamá tuvo 2 hermanos, entonces eran 12 de familia y mi mamá es la más chica. Entonces mi mamá pues no tuvo la oportunidad de estudiar como le hubiera gustado. Entonces creo que cuando estábamos en la universidad ella pues apoyaba siempre, como que como mujeres siempre nos ha apoyado mucho. O sea, como que siempre es cuando habría algún tema que era entre diferencia hombre-mujer, mi mamá siempre nos apoyó muchísimo. Y creo que mi mamá siempre nos ha hecho saber que está como muy orgullosa de tener, o sea, hijas que pudieron llegar a donde estamos llegando, porque pues es algo que ella no tuvo. Mi abuela, siempre vi a mi abuela como una mujer muy fuerte también. Entonces, a mí me tocó que cuando yo nací, bueno, no, iba a cumplir 2 años, mi abuelo falleció. Entonces yo siempre conocí a mi abuela pues como ella sola, ¿no? Y no sé, creo que ella también me enseñó mucho, pero como el tema amoroso, o sea, como siempre muy cálida, siempre me cuidó, siempre, yo era como la persona, ya decía que era como su llaverito porque yo andaba con ella para todos lados. Y yo vi como mucho, creo que también esa parte del amor la tengo por parte de mi mamá y de mi abuela, porque ambas cuidaron a sus papás hasta el último minuto y segundo de sus vidas. Entonces, pues sí, creo que las considero mujeres como también bien, o sea, como muy valientes y muy fuertes. Digo, no es que le tengas que demostrar nada a nadie, pero cuando eres muy joven a veces piensan que eres muy incompetente porque no tienes la experiencia que quienes están en la mesa tienen, porque pues prácticamente tienen la experiencia laboral que tú tienes de vida, ¿no? Entonces sí es bien retador esa parte, pero la conversación interna tiene que ser también muy fuerte para poder decir, o sea, cero, o sea, eso no importa. Hay niñas que ya fueron a la NASA, hay niñas que están liderando en muchas empresas, o sea, no es un limitante ser mujer ni ser jóvenes. Entonces, pero te tienes que convencer de eso y ser muy segura de ti misma y de lo que sabes y de defender tus ideas, porque también te vas a topar con gente que te va a hacer dudar de todo lo que haces, de todo lo que digas, pero siempre te tienes que mantener muy fuerte y muy convencida de lo que sabes y de defender siempre tus ideas.